Hola, ¿cómo están? En este video vamos a utilizar algunos conceptos vistos en videos anteriores para resolver un problema típico de la geometría, como es encontrar la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo. Para ello utilizaremos el conocido teorema de Pitágoras. Sabemos que el teorema de Pitágoras se aplica a triángulos rectángulos, es decir, aquellos triángulos que poseen un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En esos triángulos, los lados, que son además lados del ángulo de 90 grados, reciben el nombre de catetos. O sea que poseen dos catetos que podemos llamar cateto A y cateto B, y el tercer lado, que sería el que está enfrentado al ángulo de 90 grados, recibe el nombre de hipotenusa. El teorema de Pitágoras relaciona la medida de estos tres segmentos de línea mediante la conocida ecuación que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Hoy nos proponemos resolver, utilizando Python, un problema que implique determinar cuál es la longitud de la hipotenusa dadas las longitudes de los catetos. Es decir, que tendríamos que utilizar esta ecuación, pero con una pequeña variación, ya que no nos interesa encontrar el cuadrado de la hipotenusa, sino su valor. Por lo tanto, este cuadrado lo vamos a convertir en una raíz cuadrada y ahí sí, utilizando esta ecuación, podríamos, a partir de la longitud del cateto A y del cateto B, encontrar la longitud de la hipotenusa. Esto seguramente lo saben hacer utilizando una calculadora, lápiz y papel, pero hoy vamos a ver cómo podemos hacerlo utilizando Python. Es muy simple utilizar un lenguaje de programación para convertir la ecuación que vimos hace unos minutos en código que sea capaz de resolver nuestro problema. Supongamos que el cateto A tiene una longitud de 3 unidades y el cateto B tiene una longitud de 4 unidades y lo que nos interesa encontrar es la longitud de la hipotenusa. Esta sería nuestra incógnita, ¿verdad? En Python, a la longitud de la hipotenusa, a nuestra incógnita, la podemos utilizar como si fuese una variable más. En este caso hemos creado una variable que se llama h por hipotenusa y que va a ser igual a esta expresión aparentemente compleja que está a su derecha. En realidad esta expresión es relativamente simple y lo único que posee son los operadores aritméticos que hemos visto en los videos anteriores. En primer lugar, vemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los catetos y que los catetos miden respectivamente 3 y 4 unidades. En nuestro código Python tenemos el primer cateto cuya longitud es 3 elevado al cuadrado. El doble signo asterisco cumple la función de elevar esta base 3 a esta potencia 2. Sería esta expresión escrita en código Python. Y la expresión siguiente, la longitud del cateto B al cuadrado, está escrita aquí. Esta medida 4 es la base y está elevado al exponente 2 utilizando nuevamente el doble asterisco. Quizás la parte que puede ser un poco más difícil de comprender, sobre todo si uno no está muy familiarizado con las propiedades de las potencias y demás, que descarto que ustedes lo deben estar, es que para calcular una raíz cuadrada basta con elevar la base a un exponente que sea un medio o 0,5 y con eso estaríamos calculando la raíz cuadrada de la base que sería la expresión que está encerrada entre paréntesis. O sea, este asterisco asterisco 0,5 lo que está haciendo es elevar la suma del cuadrado de los catetos a la potencia 1 medio, que equivale a calcular su raíz cuadrada. Una vez que se ejecuta esta línea, en la variable h vamos a tener el resultado de la longitud de la hipotenusa. Vamos a pasar a Visual Studio Code para ver cómo codificamos este pequeño problema y cómo podemos utilizar también variables para las longitudes de los catetos y poder convertir esto en una herramienta que nos resuelva la longitud de la hipotenusa para diferentes medidas de triángulo. Creamos un nuevo archivo
la extensión .py como siempre, y lo que tenemos es la ecuación que vimos hace un momento, que dice que h va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado y que luego de ese resultado vamos a calcular su raíz cuadrada. Esto ya resolvería nuestro problema. Nos faltaría mostrar por la consola cuál es el valor de h, es decir, cuál es la longitud de esa hipotenusa. Vamos a hacerlo utilizando la instrucción print. Escribimos la instrucción print y le ponemos como primer argumento un mensaje, un texto, una cadena que explique qué es lo que vamos a ver en pantalla. La hipotenusa mide 2 puntos y a continuación el valor de h. Si ejecutamos este programa, vemos que nos dice aquí que la hipotenusa mide 5 unidades. Como pueden comprobar fácilmente, de hecho se trata de una de las ternas pitagóricas. Un triángulo rectángulo que tenga catetos de 3 y 4 unidades posee una hipotenusa que efectivamente mide 5 unidades. Sin embargo, este programa se puede convertir en algo más útil si en lugar de tener valores fijos para los valores de los catetos, utilizamos variables. Por ejemplo, haciendo lo siguiente. Podríamos tener una variable que se llame cateto 1, cuya medida sea la que querramos, por ejemplo 10, y otro cateto, otra variable que se llame cateto 2, cuya medida sea, por ejemplo 15, y luego reemplazar en la ecuación los valores fijos, los literales que teníamos, que representaban las medidas de los catetos, por las nuevas variables. Entonces, en lugar de hacer 3 elevado al cuadrado, podríamos hacer cateto 1 elevado al cuadrado, y en lugar de hacer 4 elevado al cuadrado, podríamos poner cateto 2 elevado al cuadrado, y con esto estaríamos calculando la longitud de una hipotenusa cuyos catetos miden, de un triángulo, perdón, la longitud de la hipotenusa de un triángulo, cuyos catetos miden respectivamente 10 y 15 unidades. Vamos a probar y vemos que en ese caso la hipotenusa mide ligeramente un poco más que 18 unidades. Lo que vamos a hacer en un video posterior va a ser modificar este programa utilizando una instrucción que aún no conocemos, de manera que estos valores se le pidan al usuario, de forma que cuando se ejecuta el programa, el usuario puede introducir la longitud de los catetos y el programa calcule la hipotenusa de ese triángulo, lo cual haría este programa algo mucho más útil. Ahora, para terminar, voy a hacer una pequeña modificación para que en el texto que se ve en la terminal cuando hemos ejecutado el programa, además de mostrarnos la longitud de la hipotenusa, podamos ver la longitud de los catetos. Para eso, antes de mostrar la longitud de la hipotenusa, podríamos poner un par de print más que nos muestren la longitud de los catetos. Por ejemplo, cateto A, 2 puntos, coma C1, eso mostraría la longitud de cateto A, y luego podemos marcar esta línea, copiarla y pegarla para poner solamente aquí una B y C2 para hacer referencia a la longitud de cateto B, y con esto nuestro programa sería un poquito más claro. Si lo ejecutamos ahora, nos pone en la terminal que el cateto A vale 10 unidades, el cateto B mide 15 unidades y que en ese caso la hipotenusa mide 18,027, etc. En caso de que querramos calcular medidas de hipotenusas de un triángulo con catetos diferentes, únicamente necesitamos cambiar los valores de estas variables, que recuerden contiene la medida de los catetos, volvemos a ejecutar y tenemos ahí el cálculo del nuevo triángulo. Espero que les haya resultado interesante. En un video posterior vamos a ver cómo introducir los valores de los catetos desde la consola para que el programa sea mucho más versátil. Los espero en el próximo video.